Sacar una foto en el otro sentido. Tenemos otra foto. La mandamos. El webhook la recibió y nos dice que la publicó. Vamos a ver si es cierto. Bueno, entonces acá tenemos nuestra web. Estas 3 fotos. Vamos a actualizar a ver si funcionó. Y ahí vamos. ¿Qué apareció acá? Miren, 2 fotos más, la que acabamos de enviar. Tenemos un bot que es capaz de recibir imágenes, guardarlas en una base de datos y publicarlas al instante y en tiempo real en una página web. Increíble, ¿no? Hola, bienvenidos a una clase más de este máster en Dialogflow y Chatbots. Antes de empezar quería contarles que en la clase 28 ya se encuentra disponible un archivo .zip a donde está grabado todo el proyecto de Empanadas Bot. O sea, no solamente el webhook, la programación que hicimos en PHP, sino que también está toda la página principal de Empanadas Bots, a donde sale el stock, a donde está la ventana de chat, para que lo puedan descargar, implementarlo y practicar si les hace falta. Bueno, ahora sí, arranquemos. En la clase anterior estuvimos respondiendo desde nuestro webhook con imágenes. Ahora vamos a hacer lo opuesto. Si bien es menos usado, es sumamente interesante. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a este intent que habíamos creado llamado imagen, ¿se acuerdan? Y luego de borrar todo lo que tenía, dejarlo en 0 otra vez, vamos a agregar esto que tengo acá. Facebook Media. Todo con mayúscula y guión bajo en el medio en eventos. ¿Por qué? Ojo, ¿no? Luego de escribir voy a dar Enter. Bien. Tiene que quedar con esta forma. Acá vamos a ir agregando, como dije, eventos. O sea, vamos a tratar de reconocer cuando desde la plataforma Facebook nos mandan algún contenido audiovisual, ya sea imágenes, audio, video. En este caso, imágenes. Bien. No voy a poner frases de entrenamiento porque no hay ninguna frase que haga que gatille una imagen. Por eso es que uso los eventos. En las respuestas no voy a responder nada, pero sí tengo que tener habilitado el webhook para que cuando se nos envíe una imagen a nosotros, Dialogflow transfiera esta información a nuestro programa. Bueno, acá nada más que grabar el intent y rápidamente nos vamos al código. Bueno, vuelvo a abrir nuestro webhook de Empanadas Bot, que cada vez es más grande y completo, y lo aprovechamos para hacer este ejemplo. Bueno, he agarrado el intent anterior, ¿se acuerdan que recibía una consulta y nosotros podíamos mandar imágenes dinámicamente? Lo que hice es renombrar acá el intent que se llamaba imagen, le he puesto imagen 2 para que no se dispare cuando hagamos las pruebas actuales. Y he creado acá la detección de un intent nuevo llamada imagen, para que ahora sí, cuando se manda una imagen a Facebook, se dispare este if y se ejecute lo que tenemos adentro, por supuesto. Entonces, lo que decimos es, si el intent recibido viene de imagen, es porque estamos por recibir una foto. Facebook lo que nos manda en realidad no es la foto en sí, nos manda una URL o una dirección a donde Facebook ha alojado provisoriamente la imagen. Entonces ahora vamos a aprender una nueva función de nuestra librería. Esta librería en PHP que hemos desarrollado convencidos de que facilita las cosas, sobre todo para empezar, para iniciarnos en el mundo de la programación también. Mediante la función obtener imagen no hacemos más que rescatar esa URL y la vamos a guardar en una variable de PHP que acabo de crear. Le he puesto URL, le podría haber puesto dirección, cualquier otra cosa, o imagen. Entonces, retomando, gracias a esta función voy a rescatar la dirección y la voy a guardar acá. Yo de momento voy a agarrar y miren lo que voy a hacer. Voy a comentar este pedazo de código que tengo acá abajo. Ya lo vamos a utilizar. Esta es otra manera de comentar, para comentar porciones de código. Así queda deshabilitado. Bueno, entonces recibo la imagen y vamos a hacer algo simple. Enviar texto URL. Gracias a la librería es que son tan simples
las funciones. Ahora no tienen más que creerme. No se preocupen, ya vamos a entrar más adelante a ver cómo manejarnos con librerías de Node.js y ustedes ya van a poder comparar cuál camino es más simple. Sin lugar a duda, caminos más complejos nos van a permitir hilar más finos y obtener opciones cada vez más específicas. Bueno, vayamos adelante con esta prueba. Ya grabé y me voy rápidamente a Facebook a probar esto. Bueno, entonces vamos a probar, ya estamos con Messenger en Facebook, vamos a probar sacar una foto. Aprovecho para mandar esta hermosa placa Arduino. Saco la foto y la enviamos. ¿Ven? Ya me respondió con la dirección que acaba de recibir nuestro webhook, o sea que está funcionando. Genial, voy a hacer clic ahora en la dirección que me manda, se me abre un navegador y ahí está la foto que acabo de tomar. O sea, ya sabemos que la foto queda almacenada ahí. Entonces, para repasar, recibimos la imagen, capturamos la URL y se la devolvimos al bot. Algo simple. Ahora lo que voy a hacer es recapturar este pedazo de código que tenía acá preparado. Y miren qué simple y fácil es esto. Vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a utilizar una función que se llama agrega imagen. Y le voy a pasar la dirección que acabamos de rescatar, a dónde está guardada esa imagen. Esta función agrega imagen, ¿de dónde salió? Bueno, yo acá abajo de todo es una de las tantas funciones con las que trabajamos con MySQL para hacer diferentes acciones. La he creado yo. Hace un ratito hice esta función. Agregué imagen que recibe la URL y lo que hace mediante esta consulta es agregar en una tabla llamada imágenes, es una tabla nueva que yo acabo de crear, agrego la URL, o sea la dirección donde está grabada esa imagen, en una columna que se llama URL. Acompáñenme que les muestro la tabla en MySQL. Miren qué compleja que es esta tabla. Voy a agrandar para que sea mejor. Ahora sí. Tenemos un ID que tiene autoincremental para que cada vez que se grabe una imagen aumente el ID en 1. Y tiene otra columna llamada URL, que es un varchar, o sea, admite caracteres, y le pongo un tamaño de 200. A ver, vamos a refrescar memoria un poco. ¿Ven? Así. Nombre de la columna URL de tipo varchar y la longitud máxima que admite es 200. Porque estas direcciones de Facebook a donde va guardando las fotos, la verdad es que son bastante grandes y no quiero que exceda el tamaño que le pongo acá. Entonces, para cubrirme, le estoy poniendo 200. Bueno, esa es toda la tabla, ningún misterio. Y volvamos al código, así seguimos avanzando. Como decíamos, esta función agrega imagen, lo que hace es recibir la dirección que obtuvimos de la imagen que nos mandó el usuario y la grabamos en esa tabla. Cada vez que insertamos una fila, cada fila se va a grabar con un ID diferente. 1, 2, 3 y así. Bueno, volvamos por acá. Acá arriba tenemos nuestro if que controlaba cuando recibíamos imagen. Entonces ahora lo que hacemos es agregar la imagen y le respondemos lo siguiente. Voy a corregir porque acá está mal. Imagen recibida. Estará publicada en, y miren, le estoy pasando la dirección de Empanadas Bots. Y una dirección bastante particular, no es el index, no es la página principal, es otra página dentro de Empanadas Bots que he creado para este ejemplo. Pero todavía no vayamos ahí, probemos si esto funciona. Yo voy a mandar una imagen. Ya estoy de nuevo con el celular y vamos a mandar un par de fotos más. Vamos a sacar una foto, ahí, he puesto. Enviamos. Vamos a sacar otra foto más. Vemos que ya me dijo imagen recibida, estará publicado, o sea que están llegando. Voy a sacar otra foto. A ver ahí, mouse. Ahí enviamos la segunda y voy a sacar una tercera para tener buenos ejemplos. A ver, ahí. Bueno, creo que con 3 fotos nos sobra para lo que queremos hacer. Perfecto, se recibieron las 3, lo estoy confirmando porque recibo luego de cada imagen la confirmación. Imagen recibida, estará publicada, bla, bla, bla. Listo, volvamos al código.
Y más que al código, a donde quiero que vayamos es a MySQL. Miren, le voy a dar examinar. ¿Qué está apareciendo acá? Miren. Por cada imagen que mandamos, estamos reconociendo o detectando la URL y por ende grabándola. Miren, ¿vieron que es larga? Miren todo lo que es la URL. Y también se están autogenerando IDs consecutivos. Justo lo que necesitamos. Bueno, acá tenemos en MySQL las 3 fotos grabadas. Sigamos. Bueno, acá no he hecho otra cosa que agarrar. A ver, voy a volver a nuestro Empanadas Bots. Un momento. He vuelto a la página principal de Empanadas Bots. En realidad esto es el index.php. He agarrado toda esta web, o sea, todo el código que conforma el index.php y lo he grabado en otro archivo gemelo que hice que se llama imágenes.php. Agarré todo el contenido, todo de punta a punta y lo pegué en imágenes.php, un nuevo archivo. Lo que he hecho con imágenes.php es sacarle la parte acá del medio, a donde teníamos estas empanadas, acá la parte de los precios. Bueno, todo esto del medio lo borré, lo dejé en blanco y solo dejé este marquito. Ya lo vamos a ver cómo lo hice. Es más, sí, ya, ahora. Miren, por acá en el medio, acá está. Bueno. Recuerden que las rows son filas, es para generar elementos uno abajo del otro. Entonces, este row que tenemos acá, a donde empieza, lo voy a separar del código, miren, ahí está. Yo marco, me marca dónde empieza y dónde termina. Bueno, este row que empieza ahí y que termina acá, en realidad viene haciendo esto. Desde acá, arriba, hasta acá abajo. Toda esta franja está delimitada por ese row. Entonces yo adentro quiero armar estas cajitas con las fotos, ¿sí? ¿Adivinaron? Entonces, bueno, ven a donde dice Pricing Box. ¿Por qué dice Pricing Box? Porque eran las cajas HTML donde estaban los precios. Bueno, ahí adentro voy a aprovechar y voy a meter estas imágenes. Solo que lo que voy a hacer es esto. A ver, vamos a corregir acá un poco el código. He acomodado un poco mejor el código para que lo puedan comprender y de paso he corregido un par de cosas para que se luzca mejor. Bueno, estamos en la web, en esta que hemos llamado imágenes, y no quiero hacer otra cosa más que mostrar las imágenes que nuestro bot va recibiendo. Entonces, en la parte de arriba, ¿se acuerdan? Teníamos varias consultas que usábamos. En la vez pasada era para mostrar el stock que nos iban quedando de las empanadas, para mostrarlas en nuestra web y ver cómo a medida que se vendían, ese stock iba bajando. Bueno, he agregado una función más, súper sencilla, que se llama consulta imágenes. Y por favor, yo no quiero enterarme de que alguien retrocede o se asusta a la hora de ver código, aunque no lo entiendas. Bueno, ¿no lo entendés? No importa. Recurrí a copiar y pegar. Y en cada copia y pegada que hagas, le pegas una leída y vas viendo y vas tratando de entender. Si realmente no hay nada que entiendas, me preguntás cuántas veces, todas las que haga falta. Desde luego, es una manera también de plantar la semilla y tratar de buscar información, aprender por tu cuenta, tomarte algún curso de programación. Pero no le temas a esto porque en un primer momento parece difícil, pero créeme que no lo es. Es como todo, es ganar práctica. Entonces, con esta función, consulta imágenes, no hacemos más que traernos la tabla entera de donde tenemos guardadas las imágenes en MySQL. La consulta es súper sencilla. Y por ahí lo que es un poquito más complejo es esta parte de acá, pero es algo que también es un estándar. Se hace siempre así y es para meter en un array todas las imágenes. Listo. Esta función lo que hace es devolverme una variable de tipo array, que eran los arrays. Variables que acumulan variables a donde están metidas todas las imágenes. Sencillo. Entonces miren lo que hago. Volvamos a la parte de la franja a donde queremos mostrar las imágenes. ¿Se acuerdan? La franja empieza en este row, en este div de clase row y se termina acá la franja blanca. Bueno, entonces lo que hago es abro PHP para empezar a escribir código PHP embebido en medio del HTML, que es este que tenemos acá afuera.
y voy a decir que imágenes es igual y llamo a la función consulta imágenes. ¿Por qué? Porque sé que esta función me va a devolver la lista completa de imágenes. Lo que pasa es que esto va a ser un array. Entonces, permítanme mostrarles cómo está la información ordenada adentro de este array. Bueno, sé de todos modos que me estoy metiendo ya en algo más específico de la programación, pero si hicimos 1000, no nos cuesta nada hacer 1001. Miren, printr es una función de PHP que nos permite imprimir un array de una manera más ordenada, más legible. Incluso le he puesto estas etiquetas pre. Estas etiquetas pre van a hacer que salga, ya lo van a ver, mucho más ordenado el array, todo desmenuzado. Entonces, sin perder más tiempo, acá lo tenemos. Miren, imprimió justo donde yo quería, ven, en esa franja blanca, todo el array de la consulta que hemos hecho. Y veamos, el array tiene 3 posiciones, 0, 1, 2. Y dentro de cada posición nos encontramos el ID que le asignó a esa foto y el valor de la URL. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, me vuelvo como estábamos antes. Bien, entonces abro PHP y digo que imágenes va a ser igual a consulta imágenes. Listo, tengo acá metido todo el array con toda la tabla. Y acá viene una función que se llama forEach. Miren, la voy a escribir, a ver, por acá abajo. Quiero que vean la estructura. Esto es un forEach y lo que hace es agarrar a un array y recorrerlo todo de punta a punta, valor por valor. O sea, por cada valor que tenga el array se va a ejecutar lo que yo ponga acá adentro. Volvamos. Entonces, el forEach que yo hago, voy a decir lo siguiente. Le digo entonces al forEach, toma el array imágenes y desmenuzalo imagen por imagen. Entonces, el forEach empieza acá, esta es la llave, y miren cómo yo hábilmente cierro PHP, esto es puro HTML, acá vuelvo a abrir el PHP, nada más que para poner la llave final que cierra esta llave de acá arriba. Entonces, por cada imagen se van a repetir todas estas etiquetas HTML. Esta etiqueta es la que crea el tamaño de columna de esa imagen. Esta etiqueta acá es la que va a generar el borde gris, ese que tiene la foto. Y bueno, y esta es una típica etiqueta de imagen HTML. Si yo quiero hacer aparecer una imagen en una página web, simplemente miren, img, enter y listo. Acá tengo que poner la URL de la imagen y en la página va a aparecer una foto. Entonces, ¿qué hago yo? Creo una etiqueta img y acá en el src, a donde yo tengo que poner la URL de la foto, en vez de ponerla a mano, lo que hago es imprimir lo que contenga la variable imagen en su índice URL. Entonces, por cada vuelta que dé el forEach, va a dar una vuelta por cada foto que esté acumulada en la base de datos. Entonces, la primera vuelta acá va a imprimir la primera foto. La segunda vuelta va a generar otra caja con otra foto. ¿Y qué foto va a poner acá? Y acá va a poner la segunda, la tercera, y después no va a imprimir más nada porque se acabó el array. Lo recorrió completamente. A esta imagen yo le agrego un estilo acá en línea. Esto no es muy recomendado, pero bueno, las fotos que manda el teléfono son muy grandes y quedan exageradamente grandes en la página. Entonces yo lo que hago con esto es achicarle un poco ese ancho para que calcen justo en el contenedor. ¿Cuál es el contenedor? Esta caja que tiene el borde gris. Bueno, vamos a grabar esto. Me vuelvo a la página y miren, voy a actualizar. ¿Qué tenemos ahí? Bienvenidos al éxito. Miren lo que es. Imágenes enviadas. Y acá están las 3 imágenes. Vamos a hacer una prueba general. Acompáñenme. Bueno, me vengo el celu y vamos a sacar una foto. A ver ahí. Distinta. La envío. Confirmación de que el webhook la recibió. Esperen, voy a mover las cosas. Pongamos algo en el medio para que salga otra foto distinta. Vamos. Ahí. Vamos a sacar una foto en el otro sentido. Tenemos otra foto. La mandamos. El webhook la recibió y nos dice que la publicó.
Vamos a ver si es cierto. Bueno, entonces acá tenemos nuestra web. Estas 3 fotos. Vamos a actualizar. A ver si funcionó. Y ahí vamos. ¿Qué apareció acá? Miren, 2 fotos más, la que acabamos de enviar. Tenemos un bot que es capaz de recibir imágenes, guardarlas en una base de datos y publicarlas al instante y en tiempo real en una página web. Increíble, ¿no? Imaginen que con un poco de inteligencia artificial podríamos hacer un bot que reconozca objetos en una foto y te devuelva un mensaje diciendo, no sé, en la foto que me enviaste aparece un perro, una ventana, un gato. Bueno, ya ha sido mucho por esta clase. Los dejo, gracias por la compañía y nos vemos en la próxima.